Bueno, bendiciones para todos los hermanos que me están viendo a través de la red. Soy vuestro hermano Enrique y de nuevo quiero compartir un vídeo de enseñanza para edificación y bendición en el nombre de Jesús. Si ustedes se acuerdan, el último vídeo que compartí fue acerca de qué es la Biblia, y en esa enseñanza, a última hora del vídeo, os dije que iba a subir un vídeo acerca de qué es la revelación, qué es la iluminación y qué es la inspiración. Vamos a ir por estas tres preguntas: ¿qué es revelación?, ¿qué es iluminación? ¿Y qué es inspiración? Vamos a ir con cada una de las palabras y también con sus significados diferentes. Parece que suena lo mismo. A veces decimos he tenido una revelación o he tenido una inspiración, pero quiero decirte que cada palabra tiene su propio significado y en esta tarde la quiero compartir para serles de bendición en el nombre de Jesús. Vamos allá. Vamos a ir con la palabra ¿qué es revelación? La palabra revelación es el acto mediante el cual Dios se revela a sí mismo. Dios ha querido revelar a la humanidad su propósito y el plan de salvación para toda la humanidad. Él ha querido revelarse, no siempre ha sido así, ya que dice en Romanos capítulo 16, versículo 25, que la revelación se ha mantenido oculta desde tiempos eternos, pero ha sido manifestada ahora según el mandamiento eterno de Dios. Por lo tanto, tengo que decir que Dios se ha querido revelar a la humanidad, y para revelarse a la humanidad se ha revelado por medio de tres cosas. ¿Qué tres cosas son? Bueno, pues vamos allá. Dios se ha revelado primero por medio de la creación, Dios se ha revelado por medio de las Escrituras y Dios se ha revelado por medio de Jesucristo. Vamos a ir tocando cada una de estas etapas y en primera de ellas por medio de la creación. Dios se ha revelado por medio de la creación. La creación misma da testimonio de que Él existe. Cuando vemos el sol, cuando vemos los astros, cuando vemos los cielos, cuando vemos los mares, cuando vemos las montañas, cuando vemos las diferentes estaciones del año, ahí está aclarando y dando testimonio el universo y la creación de que realmente hay un Dios como creador, como diseñador y como legislador. Eso es lo que nos está diciendo la creación. Amén. De que Dios existe. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, que el cielo cuenta su gloria y el firmamento anuncian las obras de sus manos. Hay un texto muy específico en el cual dice en Romanos, en el capítulo 1:19, en el cual dice así: porque las cosas de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso, vuelvo a recalcar, la misma creación da testimonio de que Dios existe. Vamos con la segunda cosa que realmente nos dice que Dios existe. Hemos dicho que es por medio de la creación. Segundo, por medio de las Escrituras. La palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 5 y versículo 39, escuadriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tengáis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Bueno, pues tengo que decir que la revelación de las Escrituras está completa. Quiero decir que el canon de la Biblia ya está cerrado. Ya no hay más libros que se puedan añadir a la Biblia. La revelación ya ha sido dada. La Biblia ya está completa. Todo lo que Dios ha deseado y ha quisto que de Él sepamos, Él nos lo ha revelado por medio de su palabra. Amén. La Biblia dice en Gálatas capítulo 1 y versículo 8 que si un ángel de cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, el tal sea anatema. Por lo tanto, no recibimos ninguna revelación nueva, ya que a la palabra no se puede ni quitar ni añadir. Bien lo dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Dice así: si alguno añade,
Dios traerá las plagas de este libro. Y si alguno quita, Dios quitará su nombre del libro de la vida. O sea, que la revelación de Dios es la palabra de Dios y las escrituras. Hemos dicho que hay tres formas. Primera, por medio de la creación Dios se ha revelado. Segunda, por medio de las escrituras. Y tercera, por medio de la persona de Jesucristo. Por eso dice la carta de los Hebreos, en el capítulo 1, que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Felipe estuvo andando con Jesús y tienen una conversación entre ellos, y Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y parece ser que Jesús se enfada un poquito y le tiene que decir, en Juan capítulo 14, versículo 9, le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la revelación que da a conocer, aleluya, a la persona de Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las tres formas que Dios se revela al hombre. Por medio de la creación, por medio de las escrituras y por medio de la persona de Jesucristo. Eso es la revelación. ¿Qué es la revelación? El acto mediante el cual Dios se revela al hombre con su plan y su propósito. Amén. Ahora vamos a ir, ¿qué es la iluminación? La iluminación es la acción específica del Espíritu por lo cual llegamos a la comprensión de las Escrituras. Nadie más que cualificado que el Espíritu Santo, que es el autor, para que Él nos enseñe la verdadera comprensión de ellas. Tengo que decir que la iluminación de la palabra es lo que el Espíritu te revela que hay detrás de cada texto, que solamente es revelado por el Espíritu. Podemos ver en Lucas capítulo 24, versículo 13, dice, y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es decir, que el velo de la ignorancia fue corrido, hermanos, para mostrarles las verdades y misterios espirituales a los discípulos. Amén. Eso es la iluminación. La iluminación hemos dicho que es la acción específica del Espíritu Santo por lo cual llegamos a la comprensión de las Escrituras, la cual sin el Espíritu no podemos entender las Escrituras. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. La palabra de Dios dice en 1 Corintios que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que creen esto es poder de Dios. Dice la palabra de Dios en el 2:4, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y dice el 16, pero el Espíritu todo lo escuadriña, aún lo profundo de Dios. Más dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y con la mente de Cristo tenemos una mente espiritual y podemos discernir la comprensión de las Escrituras. Porque es el Espíritu Santo el autor y el mejor para que le pidas dirección a Él para la comprensión de ellas. Él es el que nos ilumina para ver las verdades espirituales que hay detrás de cada texto, de cada letra y de cada tilde en el nombre de Jesús. Tengo que decir que la iluminación puede ser obstruida por dos cosas. Una, por el pecado, y segundo, por falta de madurez o espiritualidad. Para ello vamos a ir 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, y vemos que es obstruida
a consecuencia del pecado, ya que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4, que el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que la luz del Evangelio no les resplandezca, y también por falta de madurez o espiritual, ya que dice en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 1, de manera que no puedo hablaros como a espirituales, sino como a niños en Cristo. La carnalidad es el impedimento para entender las verdades espirituales. Amén. Y vamos ahora con la tercera fase, ¿qué es la inspiración bíblica? La inspiración es la influencia sobrenatural de Dios sobre los autores, que les capacitó usándoles con sus facultades específicas y sus distintivas personalidades para que escribieran sin error la verdad bíblica. Amén. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 que toda palabra de Dios es inspirada por Él. Amén. La palabra inspirada viene a ser soplada de Dios, afirmando ser la respiración consciente de Dios sobre el hombre, al cual capacita para ser expresada la verdad. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Amén. La Biblia no procede del hombre, ni tampoco el hombre contribuye en nada en cuanto a la infalibilidad y autoridad de estas. Sin embargo, la Biblia es dada a través del hombre como medio o instrumento. Amén. Por eso, para concluir este vídeo, quiero definirles bien, que se queden con estas tres definiciones y con estos tres significados. Revelación, ¿qué es? Es el acto que Dios se ha dado a revelar, a conocer a las criaturas. Iluminación, ¿qué es? Es la acción específica del Espíritu Santo para la comprensión de las Escrituras. ¿Qué es la inspiración? Es la influencia sobrenatural de Dios sobre los autores, que les capacitó usando sus facultades y sus distintivas personalidades para que escribiesen sin error la verdad divina. Amén. Bueno, pues hasta aquí he querido definir entre lo que es revelación, iluminación y inspiración. Estos son vídeos muy sencillos, muy básicos y muy concretos, pero que poco a poco sirven para refrescar y para bendecir a nuestras vidas. Estaremos subiendo vídeos, intentaremos resumir lo mayor posible y serles de bendición en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo y que Dios bendiga poderosamente.